Que Dios les bendiga en esta mañana. Nuevamente un privilegio para mí compartir con todos la palabra de Dios, y sé que va a ser de bendición a sus vidas porque Dios siempre habla para fortalecernos, para consolarnos y para animarnos a seguir hacia adelante. Y son tiempos difíciles que se están viviendo, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos, como dice la Escritura. Así que estamos en el mejor lugar. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Y cuando lo tenga, dígame. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Y el consejo de la palabra, que de igual manera como Cristo Jesús se entregó por amor a nosotros en ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, así quiere que nosotros nos conduzcamos, y ese es el consejo de la palabra. El tema del mensaje de esta mañana es un sacrificio perfecto. Estaré hablando acerca de algunos sacrificios que a lo largo de la historia en la Biblia quedaron registrados, y vamos a ver muchos de estos sacrificios fueron motivados, algunos por el amor, otros por la mansedumbre, la obediencia y también por la pureza de corazón. Y aunque no todos estos sacrificios de los cuales estaremos hablando cumplieron con estos requisitos, hubo uno que cumplió con todos estos requisitos, haciéndolo así un sacrificio perfecto. El primero de estos requisitos es el amor, ese amor sincero, ese amor genuino. Y al hablar nosotros de amor y de sacrificio, en un mundo donde cada día el amor parecer se va enfriando y ya nadie quiere sacrificar nada por su prójimo, viene a nuestra consideración el amor de madre, porque el amor de una madre es tan grande que está dispuesta a sacrificar lo que sea con tal de ver a sus hijos en bien, no importándole cuál sea el sufrimiento que una madre va a pasar. Esta está dispuesta a ofrecer, si es posible, su vida, si es necesario, por uno de sus hijos. Y tal es el caso de una mujer que se presentó delante de un rey para exponer su causa. Y este rey no era cualquier rey, este era Salomón, hijo de David, que dice la palabra de Dios que a este rey Dios le había dado grande sabiduría para que reinara sobre Israel. Este rey poseía una sabiduría cual nunca la había habido antes, porque la Escritura dice que ni antes de este ni después de este se levantó uno con tal grande sabiduría para reinar sobre Israel, tanto que su fama crecía hasta toda la tierra que le rodeaba. Dice la Biblia que desde los confines de la tierra llegó la reina de Saba únicamente para escuchar la sabiduría de este rey, y este era Salomón, únicamente superado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que dijo: he aquí mayor que Salomón en este lugar. Y ese era Salomón, rey sabio, con aquella sabiduría que Dios le había dado para juzgar en el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que en una ocasión llegaron delante de él dos mujeres, y estas eran madres. Dice que una de ellas llegó
angustiada y quebrantada de su corazón, porque le dijo: ah, Señor, Rey mío, y empezó a exponer su causa delante del rey que le escuchaba. Y ésta le dijo: resulta que esta mujer y yo habitábamos en una misma casa, y nadie había en aquella casa más solo ella y yo. Y yo di a luz a un hijo, y 3 días más tarde esta también dio a luz a un hijo. Y resulta que durante la noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre su bebé. Así que por la madrugada, esta, viendo que su bebé había muerto, tomó a su bebé muerto y lo puso a mi lado, y tomando a mi hijo vivo, lo puso de su lado. Y dice la Biblia que la otra mujer dijo: no, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. Y la otra decía lo contrario, y así hablaban delante de Salomón. Era una situación imposible de saber, era una situación imposible de dar un juicio justo, porque no había testigos de ese caso, porque estaban solas en aquella casa. No había quien pudiera hablar a favor de una o en contra de la otra, porque no había nadie más. Era la palabra de la una contra la palabra de la otra. Era una situación imposible. Pero Salomón tenía la sabiduría de parte de Dios, y dice la Biblia que en esta situación Salomón dijo: tráiganme una espada. Y llevándole una espada a Salomón, dice la Biblia que Salomón dijo: ahora tomen al niño vivo y pártanlo por la mitad, y denle la mitad a una y la mitad a la otra. Cuando la madre del que era el hijo escuchó estas palabras, dice la Biblia que sus entrañas se conmovieron dentro de ella, y se estremeció y se entristeció, y oró delante del rey y le dijo: ah, rey, no hagan daño al niño, mejor tomen al niño vivo y dérselo a ella, porque sus entrañas se habían conmovido. Y esta madre estaba dispuesta a sacrificarse en aquella separación de su bebé. Estaba dispuesta a sufrir aquella separación con tal de que este bebé le preservara la vida. Estaba dispuesta a hacer este sacrificio. Y estudios recientes del ADN revelan que el embarazo cambia el corazón y cambia también el cerebro de la madre, porque dice que las células del bebé se distribuyen por todo el cuerpo de la madre, alojándose especialmente en el corazón de las madres. Además de esto, también autopsias realizadas a mujeres ancianas revelan en sus corazones el ADN de sus hijos aún después del tiempo, ya en su vejez. Y imagínese usted cómo no se iban a estremecer las entrañas de esta madre al escuchar estas palabras, si todo lo que había pasado ella. Ya había llorado por engaño la muerte de su hijo en aquella madrugada, y en la mañana para darse cuenta que su hijo estaba vivo, pero que se lo habían robado y ahora lo querían partir por mitad. ¿Cómo no se iban a estremecer las entrañas de esta mujer, de todo lo que había pasado? Pero estaba dispuesta a sacrificarse en aquella separación y entregar a su hijo con tal de que éste viviera. Verdaderamente podemos decir que una madre lleva a sus hijos en el corazón, y no solamente de palabras, sino que sus partículas están guardadas especialmente en el corazón de mamá. Imagínense que si ese es el amor de madre, cuán mayor es el amor de Dios. Y es posible que alguien en silencio esté sufriendo porque nunca conoció ese amor de mamá, pero aquí el consuelo de la palabra de Dios, que dice a manera de pregunta: ¿podrá olvidarse la que dio a luz del fruto de su vientre, aunque ella se olvidare de ti? Yo nunca me olvidaré de ti. Es lo que dice la palabra de Dios, porque con amor eterno te he amado, por cuanto te he prolongado mis misericordias, dice el Señor. Usted está en el corazón del Señor. Él no se ha olvidado de usted, y si usted está aquí en este lugar es porque Él aún está en su corazón y en sus planes en hacerle bien a todo su pueblo. Otro de los ejemplos de sacrificio que podemos hablar, que quedaron
en la historia de la palabra de Dios es acerca de Jefté. Y habla la Biblia acerca de Jefté y lo describe como un hombre esforzado y valeroso. Y este Jefté era hijo de Galaad y era hijo también de una ramera. Y cuando la esposa de Galaad le dio hijos, estos, dice la Biblia, que al crecer menospreciaron a Jefté. Menospreciaron a Jefté y lo desecharon y lo mandaron fuera de la casa de su padre. Y dice la palabra de Dios de que le dijeron: como no eres hijo de nuestra madre, sino que eres hijo de otra mujer, tú no heredarás con nosotros en la casa de nuestro padre. Y dice la Biblia que lo echaron fuera, lo menospreciaron, lo desecharon, le quitaron el apellido y lo mandaron al exilio, porque dice la palabra de Dios que Jefté huyó de la presencia de sus hermanos y tuvo que habitar en tierra extranjera, porque los hermanos no lo querían en su casa. Había sido menospreciado y desechado Jefté, aunque era valeroso y aunque era esforzado. Dice la Biblia que en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, hubo un juez llamado Yair que juzgó al pueblo de Israel por 22 años. Y después de que éste murió y fue sepultado, dice la Biblia que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, sirviendo a los Baales, sirviendo a Astarot y a los dioses de Siria. Y dice la Escritura que la ira de Dios se encendió en contra de los hijos de Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas, los cuales los afligieron y los quebrantaron. Y dice la Biblia que esto fue por 18 años y pasaron los hijos de Amón hasta los hijos de Israel que están al otro lado del Jordán, a Judá, a Benjamín y a Efraín, los que estaban en tierra de Galaad. Y dice la Biblia que los hijos de Israel clamaron a Dios en aquel tiempo y le dijeron: Dios, Señor, hemos pecado contra ti porque te hemos dejado y hemos servido a los Baales. Y dice la Biblia que Dios le respondió y le dijo: no estaban ustedes oprimidos por el pueblo de Egipto, por los amorreos y por los filisteos, y no cuando clamaron a mí yo los libré, pero ustedes vinieron y me dejaron y sirvieron a dioses ajenos. Por tanto, ahora cuando clamen a mí no los defenderé esta vez. Y dice la Biblia que el pueblo se humilló delante de Dios. Y dice la Biblia que el pueblo le respondió: verdaderamente hemos pecado contra ti, pero aquí estamos delante de ti, haz con nosotros como bien te pareciere. Y dice la Biblia que el pueblo se humilló y quitó los ídolos y los dioses ajenos de en medio de su pueblo. Y dice la Biblia que cuando los hijos de Israel hicieron estas cosas, el corazón de Dios se angustió a causa de la aflicción del pueblo de Israel, porque así es el amor de Dios. Aunque el pueblo de Israel había dejado a su Dios y habían servido a dioses ajenos, cuando estos se volvieron y volvieron su corazón a Dios para servirle a Él y sacaron de en medio de ellos los dioses ajenos, dice la Biblia que aún en su ira su corazón se dolió por causa de Israel. El corazón de Dios estaba angustiado por causa de Israel. Y dice la Biblia que se juntaron los ancianos de Galaad, porque se avecinaba el enemigo para hacerle batalla, para hacerle guerra. Venían los hijos de Amón, porque venían del otro lado del Jordán. Y dice la palabra de Dios que los ancianos de Galaad se juntaron para buscar a ver a quién iban a poner por capitán, por jefe, para ver quién los iba a llevar a hacerle frente a aquella batalla, porque el enemigo se avecinaba, el enemigo venía, la batalla era inminente, el problema estaba sobre ellos. Y dice la Biblia que no podían encontrar quién tomara el cargo, no encontrando quién pudiera capitanearlos para llevarlos a hacerle frente a aquel ejército que venía. No encontraban quién se hiciera cargo porque no era algo fácil. Hay que recordar que Dios mismo estaba molesto con el pueblo. Y como la batalla venía, nadie quería hacerse frente, nadie quería estar al frente de batalla. Es lo que sucede muchas veces, que cuando todo está bien, todo el mundo quiere participar, pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, las personas no quieren participar, ni nadie quiere hacerse frente ni hacerle cargo al asunto. Eso es lo que sucede. Y en medio de esta situación, los ancianos de Galaad se acordaron que había un hombre valeroso, se acordaron que había un hombre forzado, aunque lo habían desechado y aunque lo habían menospreciado, que le habían quitado el
ido y lo habían desheredado de la casa del padre, se acordaron que había un hombre valeroso y este era Jefté. Así que fueron donde Jefté y hablando con él, Jefté, cuando ellos llegaron donde él, les hizo más o menos un reproche, igual como Dios le había hecho anteriormente al pueblo de Israel, porque Jefté les dijo: ahora vienen a mí, ahora que están angustiados. En otras palabras, no que yo era el desechado, no que yo era el menospreciado, no que me quitaron el apellido y que me exiliaron, ahora sí quieren que yo sea jefe de ustedes. Y dice la Biblia que lo convencieron y lo hicieron llegar. Así que Jefté fue puesto por juez sobre Israel. ¿Quién se iba a imaginar que aquel menospreciado, que aquel desechado iba a ser juez sobre Israel y iba a juzgar al pueblo de Dios? Y esto es porque la palabra de Dios dice que Él usa lo que no es para deshacer lo que es y llama las cosas que no son como si fueran. Por eso es que cuando el enemigo quiera llegar a susurrar a su vida palabras negativas para decirle que usted no es nadie y que usted no tiene parte en la obra de Dios, ni en su ministerio, ni en el reino de Dios, usted tiene que recordarle al enemigo que Dios usa lo vil, lo menospreciado para avergonzar a los sabios de la tierra. Cristo es nuestra herencia. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Somos coherederos con Cristo. Jesús es nuestra herencia. Así que no deje que el enemigo llegue a mentirle a su vida, porque aunque menospreciado del enemigo y aunque menospreciado del mundo, si estamos aquí es porque para el Señor somos importantes. Así que dice la Biblia acerca de Galaad, y como este era esforzado y valiente, tomó el cargo que le estaban ofreciendo, inmediatamente se puso a trabajar, y tomando el cargo, y lo hicieron jefe. Y dice la Biblia que Jefté tomó mensajeros y le envió mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes contra mí y contra mi tierra, que te has levantado para hacerme la guerra? Y dice la Biblia que los amonitas también le mandaron mensajeros a Jefté diciéndole: ustedes están en tierra ajena, en tierra que no les corresponde, así que devuélvanla en paz. En otras palabras, los amonitas estaban amenazando a Jefté, querían amedrentar el corazón de Jefté. En otras palabras, le estaban diciendo: o devuelves la tierra en paz o atente a las consecuencias. O devuelves la tierra en paz o vas a ver la guerra que se te va a levantar. Porque el enemigo usa las mismas artimañas una y otra vez las mismas artimañas usa el enemigo, y de la misma manera que el enemigo quería amedrentar el corazón de Jefté, porque Jefté no quería amedrentar el corazón del pueblo, si el pueblo estaba amedrentado ya. El enemigo quería amedrentar el corazón de Jefté porque este estaba dispuesto a ir a la batalla, estaba dispuesto a pelear por su pueblo, estaba dispuesto a pelear por su tierra. Y de igual manera hoy el enemigo quiere amedrentar el corazón de la iglesia de Dios para que no pelee la buena batalla de la fe. Pero ¿sabe qué? El enemigo se volvió a equivocar nuevamente, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que de los que nos extendemos hacia la meta, que es Cristo. Jesús está con nosotros. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Dios pelea por nosotros porque va como poderoso gigante. La victoria está asegurada. Así que Jefté, siendo valeroso y era esforzado, no se amedrentó por estas palabras. Y dice la Biblia que antes de ir a la batalla hizo un voto a Jehová. Y dice la Biblia que Jefté le dijo a Dios: si tú entregas a los amonitas en mis manos, entonces cuando yo vuelva victorioso de la batalla, yo te sacrificaré en holocausto al primero que salga a recibirme cuando yo llegue de regreso a mi casa. Y dice la Biblia que Dios le dio grande victoria
a Israel por mano de Jefté, que destruyó a sus enemigos y los persiguió y les causó gran estrago. Y dice la Biblia que cuando Jefté volvía de regreso con la victoria hacia su casa, dice la palabra de Dios que la hija de Jefté lo salió a recibir con panderos y danza, y él no tenía más hijos fuera de ella, era su única hija. Y dice la Biblia que cuando Jefté la miró, dice la Biblia que rasgó su vestidura, y dice la Biblia que se lamentó por ella, porque le dijo: ah, hija mía, tú misma has venido para batir mi alma, porque le he dado promesa a Dios y no puedo retractarme. Sufrió mucho Jefté por este sacrificio que le había prometido a Dios. Y dice la Biblia que aquella muchacha era tan mansa y tan obediente que le dijo a su padre: si tú le diste palabra a Dios, haz conforme a lo que tú le has dicho. Solo te pido que me des 2 meses para llorar mi virginidad por los montes. Y dice la Biblia que Jefté le dio 2 meses a su hija para que fuera y llorara su virginidad, porque dice la Escritura que ella no conocía varón. Y así fue la hija de Jefté, 2 meses para llorar su virginidad. Y dice la Escritura que al cabo de 2 meses esta muchacha regresó donde su padre, y Jefté hizo conforme al voto que había hecho a Dios. Y dice la palabra de Dios que desde entonces las doncellas de Israel lloraban de año en año a la hija de Jefté. Y podemos nosotros ver que este sacrificio específicamente fue un sacrificio innecesario. Fue un sacrificio que Dios no había pedido, porque Dios nunca ha pedido sacrificio humano. Él ha estado en contra de los sacrificios humanos. Y aún así, el hombre, el ser humano, siempre queriendo hacer cosas que Dios no ha pedido muchas veces. Porque lo que le pasó a Jefté es lo que muchas veces nos sucede a nosotros también. Que pensamos que por nuestras pobres obras, que pensamos que por las cosas y los sacrificios humanamente que nosotros hagamos en esta tierra van a tener peso en nuestra salvación, queriendo ser como tipo co-salvadores de nuestras propias almas. Pero la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos sucios. Nada podemos hacer para garantizar ni para nosotros salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada para garantizar nuestra salvación. Solo Jesús lo pudo hacer. En una ocasión, hablando yo con un amigo lejano, y este me hablaba orgullosamente de su fe y me decía que él estaba dispuesto a morir por su Dios, y que al hacer esto, eso le garantizaba la salvación. Y eso es lo glorioso de este evangelio en el que nosotros estamos, que no se nos requiere dar la vida por nuestro Dios, sino que fue nuestro Dios el que dio la vida por nosotros para que ahora nosotros no perezcamos. Él murió, pero también resucitó. Hay una tumba vacía y ahora reina a la diestra del Padre, donde intercede por cada uno de nosotros. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Otra de las historias de sacrificios que quedaron registrados en la palabra de Dios, de las que quiero hablar, y esta fue sombra de lo que un día iba a acontecer. Habla la palabra de Dios acerca de un hombre, el cual ya era avanzado de edad y no tenía descendencia, y este era Abraham. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Dios le apareció a Abraham por medio de una visión y le dijo: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera abundante. Y dice la Biblia que Abraham tuvo la confianza para platicar con Dios y le dijo: pero tú dices que mi galardón será sobremanera abundante, pero ¿qué es lo que me vas a dar? Porque he aquí que yo ando sin prole, no me ha dado familia. Y dice la Biblia que Dios, en su infinita paciencia para con el ser humano, de la misma manera que tiene paciencia con cada uno de nosotros, fue la misma paciencia que tuvo con Abraham,
porque Abraham no podía entender los planes que Dios tenía para su vida. Y dice la Biblia que Dios, en esa grande ternura que Él tiene y en esa grande paciencia, lo sacó de la tienda en la que habitaba Abraham y lo sacó hacia afuera. Y era una noche hermosa, una noche donde se podía apreciar cada estrella en el firmamento. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: Abraham, mira el firmamento, mira todas las estrellas que están en esta noche, mira estas estrellas, y si las puedes contar, entonces tu descendencia también la podrás contar, porque había millares y millares de estrellas, las cuales no pueden ser contadas por el ser humano. Y dice la Biblia que Dios hizo pacto con Abraham, pasando por en medio de aquellos sacrificios como una antorcha encendida. Y dice la Escritura que nuevamente en otra ocasión Dios volvió a visitar a Abraham. Y esta otra vez que lo visitó, dice la Biblia que Dios hizo reír a Abraham. Dice la Biblia que Dios se presentó con Abraham y éste se postró con su rostro a tierra. Y nuevamente Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. Y Abraham nuevamente le vuelve y le dice a Dios: pero he aquí que no tengo hijos, no me ha dado familia, no tengo descendencia, y el único que está en mi casa es ese esclavo, y ese es el que va a ser mi heredero. Pero le dijo Dios: no va a ser el esclavo ese el que te va a heredar, sino que va a ser un hijo tuyo. Y dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham estas palabras, Abraham le dio risa, dentro de sí se rió. Lo hizo reír Dios, porque Abraham dijo: a hombre de casi 100 años le vas a dar descendencia, y a Sara de 90 años le vas a dar fruto de su vientre. Y dice la palabra de Dios que en otra ocasión, cuando Dios volvió a visitar a Abraham, cuando iba camino a Sodoma y Gomorra para destruirlo, dice la palabra de Dios que Dios habló con Abraham nuevamente y le dijo: Abraham, ¿dónde está tu mujer? Y Abraham le dijo: aquí está en la tienda. Y dice la Biblia que Dios le volvió a empezar a decir: Abraham, de aquí a un tiempo yo te visitaré, y para ese tiempo tu esposa Sara tendrá a un bebé en sus brazos y lo estará amamantando. Y dice la Biblia que cuando Sara dentro de la tienda escuchó estas palabras, también se rió en su corazón, y aunque por temor lo negó, pero sí se había reído de esta situación, porque era algo imposible de creer, era algo increíble, porque estos dos estaban ancianos, como dice la palabra de Dios. Era algo difícil de creer. Aunque más tarde, cuando todas estas cosas que Dios había hablado se cumplieron, dice la Biblia que Dios nuevamente lo visitó. Pero antes de esto, resulta que aquella palabra se cumplió, y entonces aquella que se había reído ahora tenía a su bebé en sus brazos y amamantaba a su bebé, y este era Isaac. Y en aquella situación Sara se volvió a acordar de las palabras que Dios le había dicho y irrumpió en risa, porque Dios la hizo reír nuevamente. Dios había quitado su afrenta y había tornado todas las afrentas de ella en risa y en alabanza, como lo hace con nosotros, que llenan nuestros labios de alegría, nuestras bocas de risa y nuestros labios de alabanza. Y dice la Biblia que después nuevamente Dios le habló a Abraham y le dijo Dios a Abraham: Abraham, entrégame a tu hijo, al que amas. Y fue una petición bastante difícil. Lo que Dios le estaba haciendo, lo que Dios le estaba pidiendo no era fácil. Pues puede usted imaginarse la reacción de nosotros, cómo hubiera sido. Pero la reacción de Abraham fue completamente diferente a cualquier persona, porque Abraham no dijo nada, no murmuró, sino que dice la Escritura que tomó a 2 de sus siervos y se fue con Isaac y con sus siervos al monte que Dios le había señalado. Yo me imagino que si hubiéramos sido uno de nosotros, por todo el camino hubiéramos ido renegando de esta situación,
Hubiéramos ido pensando y renegando, pateando las piedras en nuestro camino, diciendo cómo es posible que Dios, ahora que me dio a un hijo, ahora me lo quiere quitar. Yo no puedo entender estas cosas, pero Abraham en su mansedumbre, en su obediencia y en su fidelidad, no abrió su boca para murmurar contra Dios. Y dice la Escritura que llegando al monte que Dios había señalado, Abraham le dijo a sus criados: ustedes quédense aquí al pie del monte y yo y el muchacho iremos y adoraremos a Dios y regresaremos con ustedes. Imagínense las palabras de fe que hablaba este hombre. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos quedado platicando ahí con los criados y a decirles: ¿cómo ven ustedes a este Dios que después de que yo no tenía hijos y que casi me muero, ahora me da a mi hijo y ahora me lo está pidiendo? Pero Abraham no hablaba de esta manera. El patriarca estaba profetizando, estaba hablando una palabra profética que más después íbamos a verla cumplida. Y dice la Escritura que tomó a su hijo Isaac y empezaron a subir por aquel monte. Y yendo Isaac y Abraham juntos por aquel monte, dice la Biblia que llevaban la leña y llevaban el fuego para ofrecer aquel sacrificio. Y en aquella travesía, dice la Biblia que Abraham recibió una de las preguntas más difíciles que le tocó responder en toda su vida. Porque ¿qué le dices a tu hijo cuando éste te pregunta: Padre, aquí que llevamos la leña y llevamos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué le pudiéramos haber dicho nosotros a nuestros hijos? Era una pregunta que desgarraba el corazón de Abraham. Solo Dios y él conocían la aflicción, la angustia y la tristeza que este hombre estaba enfrentando al saber que el sacrificio era su mismo hijo. Pero dice la palabra de Dios que Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá, Dios proveerá, porque así es como hablan los hombres de Dios. Dios proveerá. Cuando no hay nada en el refrigerador y no tienes cómo mantener a tu familia, Dios proveerá. Cuando los problemas se levantan y no hay soluciones, Dios proveerá. Cuando te cierran las puertas en tu cara y no hay oportunidad de trabajo, Dios proveerá. Porque caminamos por fe, no por vista. Y dice la Biblia que subió Abraham con Isaac su hijo hasta el lugar donde Dios le había señalado y preparó el altar y amarró, lo ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su unigénito, a su hijo, al que amaba, dice la Biblia que el ángel de Jehová le habló a Abraham y le dijo: detente, Abraham, no hagas daño a tu hijo. He aquí que sé que tienes temor de Dios. Y dice la Biblia que Dios proveyó para aquel sacrificio un carnero que estaba enredado con sus cuernos en un arbusto. Dios había provisto. La palabra profética que el patriarca había hablado se había cumplido. Abraham fue, adoró y regresó con sus criados así como lo había profetizado. Y ese era Abraham, hombre de fe, fiel a Dios, el que no le negó nada a Dios, el que no se opuso a la voluntad de Dios, como está escrito. Dice la Biblia que Abraham por fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y aquel que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será hecha descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún dentro de los muertos, donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Y de la misma manera que este patriarca ofrecía a su hijo amado, a su unigénito, un día nuestro Padre Celestial ofrecería al amado del cielo, al unigénito Hijo de Dios, a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Jesús llena todos los requisitos para hacer un sacrificio perfecto, porque Él es amor y Él es puro y tan manso y tan humilde como solo Él. Solamente Jesús llena los requisitos necesarios para hacer un sacrificio perfecto, como está escrito acerca del Señor. Y dice la Biblia que Él no
se aferró el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo. A ver, Dios, Jesús, dejó su santo trono, donde millares de ángeles le daban alabanza y le daban adoración constantemente, para venir a esta tierra a nacer en un pesebre, un recipiente donde ponen comida para vacas, porque dice la Escritura que después de que él recibía olores fragantes allá en el cielo, ahora estaba percibiendo olores desagradables de un establo de animales, porque no había lugar para él, no se encontró lugar para el que el Señor naciera. Y además de esto, desde pequeño, desde bebé, recibió persecuciones porque mataron a cantidades de niños por tal de matarlo a él. Y cuando ya él fue adulto, recibió toda clase de maltratos, toda clase de calumnias, toda clase de afrentas y también intentos de asesinatos. Y como todo un indigente no tenía dónde recostar su cabeza, dice la Biblia que por esto se humilló hasta lo sumo, más no se podía, se humilló hasta lo sumo. Y es por eso que Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta más no poder, tanto que le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. El libro de los Levíticos habla acerca del ritual del sacrificio para perdón de los pecados. Y dice la Biblia que una vez al año entraba el sacerdote en el lugar santísimo para ofrecer estos sacrificios para perdón de los pecados de él mismo y también del pueblo. Y dice la Biblia que antes que el sacerdote entrara al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, ahí en el arca del pacto, dice la Biblia que el sacerdote tomaba el incensario y tomaba brasas de la leña del altar y las ponía en el incensario, y en el puño de su mano tomaba los olores fragantes, y antes de entrar al lugar santísimo echaba estos aromas en el incensario para que la nube de aquel incensario cubriera la presencia de Dios que estaba encima del propiciatorio, que era el arca del pacto. Y dice la Biblia que esto lo hacía para no morir, porque la presencia de Dios tenía que estar cubierta del hombre. Y dice la Biblia que cuando esto se hacía, el sacerdote metía su dedo en la sangre del sacrificio y la rociaba 7 veces hasta donde estaba el propiciatorio, encima de lo que es la cubierta del arca del pacto. Y esto lo hacía porque así era el ritual del sacrificio para perdón de los pecados del pueblo de Dios y para perdón de los pecados del mismo sacerdote. Y esto lo hacía una vez al año. Y podemos nosotros ver que el arca del pacto ya no aparece registrada en la historia, ni tampoco en la palabra de Dios, porque cuando invadieron el templo no apareció de las cosas que se llevaron, no aparece registrada en las cosas que se llevaron del templo, ni tampoco cuando devolvieron las cosas que devolvieron del templo, tampoco aparece registrada. El arca del pacto desapareció, es un misterio, nadie sabe dónde está, Dios la escondió, no sé, es un misterio, pero hay teorías acerca del arca del pacto. Hay algunas teorías que no podemos confirmar porque son eso mismo, no aparece registrado en la palabra de Dios, pero ahí están esas teorías. Y hay una teoría que dice que esta arca del pacto fue escondida por algunos sacerdotes debajo de los túneles que había por todo Jerusalén. Y dicen que esta arca la escondieron precisamente debajo del monte de la calavera, específicamente donde estaba sentada la cruz del Señor. Y cuando Jesús expiró y dijo consumado es, hubo un terremoto que partió la tierra, abriéndole grandes grietas y también rasgó el pelo del templo. Y dicen estas teorías que cuando el soldado abrió el costado de Jesús y la sangre se derramó por sus pies, por la cruz, dice que pasó por las grietas de
tiene mucho sentido porque tenemos un Dios de símbolos y todo lo hace conforme a lo establecido. Pero no lo podemos afirmar porque no aparece en la palabra de Dios, no aparece en la Biblia, aunque pareciera prometedor, pero no lo podemos afirmar. Pero lo que sí podemos afirmar es lo que la palabra profética más segura dice. Y lo que la palabra profética más segura dice, que es la palabra de Dios, dice que cuando Jesús fue crucificado y Él expiró, y antes de expirar dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y un terremoto vino y sí, partió la tierra, partió también el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó desde arriba abajo. Y dice la Escritura que, hablando acerca de Jesús cuando Él murió, dice: porque no entró Cristo en el templo hecho de mano, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse una sola vez, no cada año, una sola vez, y con su misma sangre, no con sangre de machos cabríos ni de animales engordados, sino que con su propia sangre. Así se presentó el Señor una sola vez en el santuario celestial. Allá se presentó, y eso sí lo podemos confirmar porque aparece en la palabra de Dios. Y ese fue el sacrificio perfecto de Dios. Y todo esto lo hizo por amor, porque solo Él es puro, porque solo en Él está la mansedumbre y tal obediencia. Solamente nuestro Señor lo pudo hacer. Hermano César, ¿nos puede acompañar? Hemos hablado acerca del amor de madre, de ese amor sincero, de ese amor tan grande, con el que está dispuesta a sufrir lo que sea por uno de sus seres queridos. También hablamos acerca del dolor y del sacrificio que un padre puede enfrentar en obediencia y en mansedumbre a Dios. Por eso empezamos leyendo en Efesios, como dice la Escritura, recordándonos el Señor aquel sacrificio tan excelente y tan precioso, ese sacrificio perfecto que Él tuvo en la cruz del Calvario para con toda la humanidad. Si antes para culminar, voy a dar un último ejemplo. Acompáñenme, hermano. Voy a tratar más o menos de narrar una historia que refleja todo lo que aquí hemos hablado. Y habla esta historia acerca de un hombre el cual tenía un hijo al que amaba. Era su único hijo. Y este hombre, en una ocasión, llevó a su hijo con él a su área de trabajo. Y resulta que este niño tenía una gran admiración por los ferrocarriles, por los trenes. Su padre era un operador de un puente levadizo donde el tren pasaba. Así que este hombre llevó a su hijo para que éste mirara de cerca los trenes y para que pudiera mirar cómo su padre se desempeñaba en este oficio que él hacía. Así que lo llevó, y estando él con su hijo sobre aquella cabina que él operaba, su hijo alegre, contento de poder ver el trabajo de su padre, y empezó a deambular aquel niño dentro de toda aquella caseta, hasta que su padre lo perdió de vista. Y este niño encontró una compuerta que estaba en el piso, y abriéndola, este niño cayó hasta la plataforma de más abajo, por donde pasaba el tren.
Y en esto las alarmas empezaron a sonar, alentando a aquel operador de que un tren lleno de muchas personas se aproximaba, para que éste tuviera tiempo de bajar a aquella plataforma, para que las personas pudieran pasar seguras hasta el otro lado. Dice esta historia que el padre empezó a buscar a su hijo para mostrarle cómo él operaba aquella maquinaria, pero al no encontrarlo empezó a angustiarse porque no lo encontraba por ningún lugar. Y entonces divisó aquella compuerta que estaba abierta, y aproximándose a donde estaba esa compuerta, miró que su hijo había caído hasta abajo, hasta la plataforma de más abajo. Y ya el tiempo se había cortado. Él tenía que tomar una decisión, porque únicamente tenía tiempo para hacer una cosa o para hacer la otra. O bajaba el puente para que las personas pasaran y no pereciera nadie de aquel precipicio, o salvaba a su hijo. Una de las dos cosas tenía que hacer, ya no tenía tiempo para más. Y narra esta historia que aquel hombre, con todo el dolor de su corazón, tomó la decisión de bajar aquella plataforma para que muchas personas no perecieran y pasaran seguras al otro lado, provocando así la muerte de su hijo, que murió aplastado debajo de aquella plataforma para que muchas personas no perecieran en aquel día. Y si esta historia es real o no, no lo sé, lo desconozco, pero lo que sabe, lo que sí es real, es que Dios el Padre sí estuvo en esa situación. Miró que toda la humanidad íbamos en ese tren rumbo al vacío de la muerte, y estando en esa situación, Dios tomó la decisión de bajar la cruz donde su inocente hijo murió para salvar a toda la humanidad. Todo lo hizo por amor. Y así murió nuestro Señor y Salvador, porque esa cruz es el puente. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Él es el único puente, Él es la única salvación. Medite en esa palabra y en esa reflexión del sacrificio perfecto